Bienvenido a Leyendas del Otoño. Antes de comenzar esta historia, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de amor, sacrificio y redención. Esta es una historia de época donde una joven huye de un destino impuesto, y un duque marcado por la soledad descubre que el amor puede esconderse en el lugar menos esperado. Ponte cómodo, apaga las luces, y deja que Leyendas del Otoño te envuelva. El reloj del vestíbulo marcaba las 4:20 de la madrugada cuando Clara Ara Hawthorne dejó de llorar. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque ya no quedaban lágrimas. La casa dormía bajo el peso de la tradición. Cada pared, cada alfombra, cada retrato observándola desde su marco dorado, parecía recordarle cuál era su lugar en el mundo. Una hija obediente, una futura esposa conveniente, una pieza más dentro del engranaje social que no perdonaba la rebeldía femenina. En menos de 6 horas, Clara Ara sería esposa. No por amor, no por elección, sino por necesidad. El vestido de novia colgaba en su habitación como un espectro blanco. Su madre lo había acariciado con orgullo, hablando de seguridad, de estabilidad, de un buen partido. Su padre había evitado mirarla directamente mientras firmaba documentos que sellaban su destino. Nadie le había preguntado si estaba dispuesta a desaparecer dentro de ese matrimonio. Clara Ara se levantó de la cama con movimientos lentos, casi reverentes, como si la casa pudiera oírla respirar. Se puso un camisón sencillo, se envolvió en una capa oscura y tomó la pequeña bolsa que había preparado en secreto durante meses. Dentro había ropa modesta, unas monedas escondidas con cuidado y un medallón que había pertenecido a su abuela, la única mujer de la familia que había hablado alguna vez de libertad. Se detuvo ante el espejo. La joven que la miraba tenía ojeras profundas y ojos grandes llenos de algo que no era solo miedo. Era determinación. «No voy a morir aquí», susurró. Salir por la puerta principal habría sido imposible. Así que cruzó el pasillo trasero, bajó la escalera de servicio y empujó con cuidado la puerta que daba al patio. El aire frío de la madrugada la golpeó de lleno, pero le dio la bienvenida como una promesa. Corrió, no miró atrás. El sonido de los establos le indicó que estaba cerca del camino principal. Fue entonces cuando vio el carruaje. Grande, oscuro, elegante. No era de su familia. El escudo grabado en la portezuela indicaba nobleza, poder y anonimato. Clara Ara no pensó. Pensar era peligroso. Aprovechando que el cochero estaba distraído, abrió la compuerta trasera y se deslizó dentro, escondiéndose entre mantas y baúles. Su corazón golpeaba tan fuerte que temió desmayarse. El carruaje comenzó a moverse, y con ese primer traqueteo, la vida que había conocido quedó atrás. Sebastian Vale, duque de Ravensmere, no solía viajar con acompañantes inesperados. Detestaba las sorpresas, detestaba la improvisación, y detestaba aún más sentirse responsable de alguien. Había dejado Londres al amanecer, huyendo de escenas interminables, insinuaciones incómodas y madres ambiciosas que veían en él una oportunidad antes que un hombre. A los 35 años, era considerado un misterio, rico, poderoso, respetado y peligrosamente inaccesible. No buscaba esposa, no buscaba amor. Había aprendido, desde muy joven, que los sentimientos eran una debilidad capaz de destruir imperios. Su padre había amado con intensidad y había terminado convirtiéndose en un hombre violento, impredecible, incapaz de controlar su temperamento cuando perdió a la mujer que adoraba. Sebastian había jurado no repetir ese destino. Por eso, cuando escuchó un leve ruido proveniente del fondo del carruaje, frunció el ceño. Pensó que era el camino, hasta que volvió a oírlo. Un movimiento humano. Un roce nervioso. «¿Quién anda ahí?», preguntó, golpeando la pared de madera. Silencio. Luego, una voz apenas audible, temblorosa. «Por favor, no me entregue».
Sebastián abrió la portezuela con brusquedad. La escena lo descolocó. Una joven estaba acurrucada entre los baúles, pálida, con los ojos enrojecidos y el cuerpo tenso como si esperara un golpe. No gritó. No intentó huir. Solo lo miró, conteniendo la respiración. «¿Quién es usted?», preguntó él con frialdad. «¿Cómo ha entrado aquí? No quería robar nada», dijo ella rápidamente. «Solo necesitaba huir». Sebastián cerró la portezuela y se sentó frente a ella. «Explíquese». Durante horas Clara Ara habló sin decir demasiado. Nunca mencionó nombres. Nunca pidió compasión. Solo explicó lo esencial: un matrimonio impuesto, una vida decidida por otros, una huida desesperada. Sebastián la escuchó en silencio, luchando contra algo que no quería sentir. Empatía. «Cuando lleguemos a la próxima ciudad, bajará», dijo finalmente. «Le daré dinero suficiente. Después no volveremos a vernos». Ella asintió. Pero algo en su pecho se apretó, porque por primera vez desde que huyó, se sentía protegida. La tormenta cambió todo. Los caminos quedaron bloqueados. El cochero anunció un desvío inevitable hacia el norte, hacia Yorkshire, hacia Ravensmere. Sebastián maldijo en silencio. «No puede quedarse en mi casa», dijo con firmeza. «No es apropiado». «Lo sé», respondió ella. «No deseo causarle problemas». Pero el destino no pidió permiso. Cuando llegaron al ducado, Clara Ara fue alojada en una habitación apartada, presentada como una pariente lejana. Nadie preguntó. Nadie cuestionó. Y sin darse cuenta, ambos comenzaron a cruzar una línea peligrosa. Sebastián notó su presencia en los silencios, en las cenas tranquilas, en la biblioteca compartida, y Clara Ara comenzó a temer algo peor que el matrimonio que había dejado atrás. Comenzó a temer quedarse. La primera noche de Clara Ara en Ravensmere fue silenciosa, demasiado silenciosa, acostumbrada al murmullo constante de Hartwell House, los pasos de los criados, las voces lejanas, el sonido de la vida social girando a su alrededor. Aquel silencio absoluto la inquietaba. El ducado parecía contener la respiración, como si la casa misma estuviera observándola, evaluándola, preguntándose quién era esa mujer que había llegado sin anuncio ni apellido. La habitación que le asignaron era amplia, con una ventana alta que daba a los jardines traseros. No era una habitación de invitados comunes. Había allí un refinamiento discreto, como si el duque hubiera elegido deliberadamente un espacio digno, pero apartado. Clara Ara se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, tratando de ordenar sus pensamientos. Había escapado. Eso al menos era real. ¿Pero hacia qué? Sebastián Vale, duque de Ravensmere, no había vuelto a verla desde que la dejó al cuidado de la ama de llaves. No había preguntas, no reproches, solo órdenes breves, controladas, como si mantener distancia fuera un acto consciente de supervivencia. Y aún así, ella sentía su presencia, en la casa, en los pasillos, en cada decisión silenciosa que parecía girar alrededor de su existencia inesperada. Sebastián pasó la noche en su despacho, no encendió la chimenea, no abrió el brandy, caminó de un extremo al otro de la habitación, con las manos a la espalda, reviviendo cada palabra que Clara Ara había dicho durante el trayecto. No tenía otra opción. Había escuchado esa frase antes. La había oído de su madre, años atrás, cuando aún era un niño, y ella trataba de justificar decisiones que la estaban destruyendo lentamente. Sebastián se detuvo frente a la ventana. Había permitido que una desconocida cruzara el umbral de su mundo ordenado. Había roto una regla que él mismo había impuesto con férrea disciplina. No involucrarse. Y lo peor de todo, no se arrepentía. Al amanecer, ordenó que Clara Ara fuera presentada oficialmente como una huésped bajo su protección, sin más explicaciones. En Ravensmere, eso era suficiente. Nadie cuestionaba al duque, pero el mundo exterior era distinto, y él lo sabía. Clara Ara comenzó a notar los cambios al segundo día. Cartas que llegaban con más frecuencia,
conversaciones en voz baja entre el duque y su mayordomo. La tensión invisible que se filtraba en los silencios prolongados. Durante una caminata matutina por los jardines, Clara Ara se detuvo frente a un rosal antiguo. Sus pétalos, de un rojo profundo, contrastaban con la palidez de sus manos. «Son resistentes», dijo una voz detrás de ella. «Florecen incluso después de los inviernos más crueles». Ella se giró. Sebastián estaba allí, sin abrigo, con el rostro serio y los ojos atentos. «Como algunas personas», respondió ella con cautela. Él asintió lentamente. «Exactamente». Caminaron juntos en silencio durante varios minutos. No era incómodo, pero tampoco sencillo. Cada palabra parecía cargada de significados no dichos. «He recibido noticias», dijo él finalmente. «Su prometido ha iniciado una búsqueda». Clara Ara se detuvo. El miedo regresó como una ola helada. «¿Cómo?» «No importa», interrumpió Sebastián. «Lo importante es que no puede encontrarla aquí. Ravensmere es mi jurisdicción. Nadie entra sin mi consentimiento». Ella bajó la mirada. «No quise traer problemas a su vida». «Los problemas no piden permiso», respondió él con dureza. «Y usted no es un problema, Clara Ara». Era la primera vez que decía su nombre. El sonido de su voz pronunciándolo hizo que algo se estremeciera en su interior. Esa noche, Clara Ara soñó con puertas cerrándose. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, convencida de que estaba de vuelta en su antigua casa, rodeada de rostros que decidían por ella. Se levantó y caminó por los pasillos, incapaz de volver a dormir. Fue entonces cuando escuchó un piano. Las notas eran profundas, melancólicas, cargadas de una tristeza contenida. Clara Ara siguió el sonido hasta una sala lateral, donde encontró a Sebastián sentado frente al instrumento, tocando como si nadie pudiera verlo. No la oyó entrar. Ella se quedó allí, observándolo, entendiendo por primera vez que aquel hombre no era frío. Era herido. Cuando la melodía terminó, él habló sin girarse. «No suelo tocar cuando hay gente en la casa. Lo siento», dijo ella. No quise interrumpir. Sebastián cerró el piano con cuidado. No lo hizo. Se miraron. Por un instante, el mundo exterior desapareció. «¿Por qué huyó realmente?», preguntó él en voz baja. Clara Ara respiró hondo. «Porque si me quedaba, habría dejado de existir». Sebastián entendió. Y en ese momento supo algo que lo inquietó profundamente. No iba a permitir que nadie volviera a encerrarla, ni siquiera el pasado. La llegada del carruaje negro ocurrió 3 días después. No entró por la puerta principal de Ravensmere. Se detuvo en el camino secundario, cerca del bosque, como un animal al acecho. Sebastián lo vio desde la ventana de su despacho. No necesitó que nadie le dijera quién venía. El mundo de la nobleza tenía un olor particular, ambición mezclada con desesperación, y aquel visitante traía a ambos consigo. «Ha llegado», dijo en voz baja. Clara Ara, que estaba sentada frente a él revisando unos documentos simples que le había confiado para distraerla, levantó la vista de inmediato. «¿Él?», Sebastián asintió. No había necesidad de pronunciar su nombre. El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. «No entrará», dijo Sebastián con firmeza. «Mientras yo respire, nadie cruzará estas puertas para reclamar lo que no le pertenece». Clara Ara sintió un nudo en la garganta. «Sebastián, no quiero que esto termine en un escándalo. Su reputación». Él se levantó lentamente y caminó hasta quedar frente a ella. «Mi reputación sobrevivirá», respondió. «Usted merece algo mejor que vivir huyendo por miedo al que dirán». Por primera vez, Clara Ara vio algo nuevo en su mirada. No era solo protección, era posesión contenida, era decisión. Lord Hawthorne, porque así se hacía llamar ahora, no se retiró. Durante días, permaneció en la posada más cercana, enviando cartas, preguntando, dejando caer rumores como veneno lento. Una mujer inestable, una joven manipulada, un duque engañado. Las palabras viajaban rápido, y aunque Sebastián intentó contenerlas,
Sabía que la sociedad siempre encontraba grietas por donde filtrarse. Clara Ara comenzó a sentir el peso de esas miradas incluso sin salir de la casa. La gente murmura, dijo una tarde, mientras observaba la lluvia golpear los ventanales. Siempre lo hace. Sebastián se acercó. «¿Qué murmuren?», respondió. «No viven aquí. No conocen la verdad». «Pero usted sí la conoce», susurró ella. «Y aún así, se arriesga». Él guardó silencio, porque la verdad era más compleja de lo que estaba dispuesto a admitir. La verdad era que ya no podía imaginar Ravensmere sin ella. La invitación llegó esa misma semana. Un baile, no cualquiera. El baile anual de los Ashcroft, una de las familias más influyentes del condado. Sebastián sostuvo la carta entre los dedos durante largos minutos antes de entregársela a Clara Ara. «No estamos obligados a ir», dijo. «Puedo rechazarla». Ella leyó la invitación con atención. «Si no vamos», respondió, «será visto como una confirmación de los rumores». Sebastián la observó. «¿Está segura?». Clara Ara levantó la barbilla. «He huido una vez. No pienso hacerlo de nuevo». Aquellas palabras despertaron algo profundo en él. «Entonces iremos», decidió. Juntos. La noche del baile, Ravensmere se transformó. Clara Ara descendió la escalera principal con un vestido color marfil que parecía haber sido hecho para ella. No era ostentoso, pero sí elegante, fluido, firme. Sebastián la vio, y por un instante olvidó respirar. «Está...», comenzó. «No», lo interrumpió ella suavemente. «No me diga nada que no pueda sostener». Él cerró la distancia entre ambos. «Entonces solo diré esto», dijo. «Nadie volverá a mirarla como si le perteneciera». Ella aceptó su brazo, y así entraron al salón. Las miradas se clavaron en ellos de inmediato. Curiosidad, sorpresa, juicio. Y entonces, él apareció. Lord Hawthorne estaba allí, apoyado despreocupadamente cerca del centro del salón, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Clara Ara se tensó. Sebastián lo notó. «No lo mire», murmuró. «Míreme a mí». La música comenzó. Un vals. Sebastián la condujo a la pista sin dudar. «Baile conmigo», dijo. «Que todos vean». Clara Ara lo hizo. Y cuando giraron, cuando el mundo pareció reducirse al ritmo de sus pasos y al contacto de sus manos, ocurrió algo que ninguno había previsto. Hawthorne los observaba. Y sonreía. «Ella es mía», dijo Hawthorne más tarde, interceptándolos. «Siempre lo será». Sebastián se interpuso sin levantar la voz. «Está hablando de una mujer libre». «Libre gracias a usted», replicó él. «¿Cuánto tiempo cree que podrá protegerla?». Clara Ara dio un paso adelante. «No me pertenece», dijo con firmeza. Nunca lo hizo. La sonrisa de Hawthorne se torció. «Volveré», amenazó. «Y esta vez no huirá». Sebastián no respondió. No lo necesitó. Esa noche, de regreso a Ravensmere, el silencio era distinto. Más cargado. Más honesto. «Debería irme», dijo Clara Ara de pronto. «Antes de que esto se vuelva peligroso para usted». Sebastián detuvo el carruaje. «No». Ella lo miró. «No puede protegerme para siempre. No quiero protegerla». Corrigió. «Quiero que se quede». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. «Sebastián, no lo diga si no lo siente», pidió él. «Pero no se vaya creyendo que es una carga». Clara Ara lo observó largamente. «No sé cómo quedarme, sin perderme otra vez». Sebastián tomó su mano. «Entonces aprendamos juntos». Días después, Hawthorne cometió su error final. Intentó forzar una acusación, falsos testigos, una historia mal construida. Sebastián reaccionó con rapidez, con influencia, con verdad. El escándalo estalló, pero no como Hawthorne esperaba. Él fue el señalado, el desterrado, el nombre que nadie volvió a pronunciar en los salones. Cuando todo terminó, Clara Ara estaba de pie en los jardines de Ravensmere, observando el amanecer. «Podría irme ahora», dijo. «Todo ha acabado». Sebastián se acercó lentamente. «Sí», respondió. «Podría». Ella lo miró. «Pero no quiero.
Él sonrió por primera vez sin reservas. Entonces quédese, dijo, no como alguien que huye, sino como alguien que elige. Clara Ara respiró hondo y eligió. El silencio después de su decisión fue más aterrador que cualquier escándalo. Clara Ara lo comprendió en los días que siguieron. No hubo gritos, ni discusiones públicas, ni puertas cerradas con violencia. Hawthorne desapareció como una sombra humillada, y los rumores que habían incendiado los salones comenzaron a disiparse lentamente. Pero algo quedó suspendido en el aire, invisible, pesado, imposible de ignorar. Ella había decidido quedarse, y ahora debía aprender a vivir con las consecuencias de haber sido vista y de haber exigido seguir siéndolo. Calverton House no volvió a ser lo que era antes, y en el fondo jamás podría serlo. Sebastian comenzó a cambiar, pero no de una forma repentina ni espectacular. No hubo grandes discursos ni promesas grandilocuentes. Su transformación llegó en gestos pequeños, casi imperceptibles, como fisuras en una fortaleza construida durante toda una vida. Empezó a sentarse a la mesa para cenar, incluso cuando el cansancio lo empujaba a refugiarse en la soledad de su despacho. Comenzó a preguntarle su opinión primero sobre asuntos domésticos, luego sobre decisiones más importantes, no porque le resultara natural, sino porque estaba intentando aprender. Clara Ara, sin embargo, notó algo esencial. Intentar no era lo mismo que confiar. Y la confianza exigía algo que Sebastian aún no sabía entregar de manera constante: vulnerabilidad, no solo en los momentos límite, sino en el día a día, cuando nadie miraba. 3 semanas después del baile, Clara Ara recibió una carta. No tenía sello aristocrático, no llevaba perfume, era simple, casi austera. Pero la caligrafía era inconfundible. No necesitó leer la firma para saber de quién provenía. Hawthorne. Sus dedos temblaron al sostener el papel. Sebastian lo notó de inmediato. «No la abras», dijo él con voz baja, contenida. «No tienes que hacerlo». Clara Ara dudó apenas un segundo. «Sí tengo», respondió con firmeza. «Huir nunca me salvó». Abrió la carta. No era una amenaza, era algo peor. Hablaba de arrepentimiento, de nostalgia, de cómo él la conocía mejor que nadie, de cómo Sebastian jamás entendería quién era ella realmente. Era un intento de reescribir el pasado, de convertir la manipulación en amor, de transformar el control en destino. Clara Ara sintió un nudo en el estómago, no porque dudara, sino porque reconocía cada palabra. Era el lenguaje que casi la había destruido. «¿Qué dice?», preguntó Sebastian tenso. Ella levantó la vista. «Dice que me pertenece», respondió con calma. «Que siempre lo hice». Sebastian apretó los puños. «No es verdad». «Lo sé», dijo ella. «Pero durante mucho tiempo creí que lo era. Y eso era lo que más le dolía». Esa noche, Clara Ara no durmió, no por miedo, sino por claridad. Comprendió que el verdadero conflicto no estaba fuera de su matrimonio, sino dentro de él. No se trataba de Hawthorne, ni de rumores, ni de apariencias. Se trataba de algo más profundo y más frágil. Sebastian no competía con otro hombre. Competía con el pasado, con la versión de Clara Ara que había aprendido a sobrevivir complaciendo, callando, desapareciendo. Y ella no podía permitir que esa versión volviera a gobernar su vida. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Pidió a Sebastian que la acompañara a caminar por los jardines. Era temprano. La niebla aún se aferraba a los rosales, y la tierra estaba húmeda bajo sus pasos. «Necesito que me escuches», dijo ella sin rodeos. «No como duque, no como esposo, como hombre». Sebastian asintió, serio. «No puedo prometer que sabré hacerlo bien», admitió, «pero puedo prometer que no me iré». Clara Ara respiró hondo. «No necesito perfección», respondió. «Necesito presencia». Le habló de Hawthorne, de cómo la había hecho sentir pequeña mientras fingía adorarla, de cómo había confundido atención con amor,
de cómo había aprendido a sobrevivir leyendo el humor de otros en lugar de escuchar su propia voz. Sebastián no interrumpió. Por primera vez, no intentó corregir ni proteger. Solo escuchó. Y cuando ella terminó, él habló. «Yo te hice invisible porque tenía miedo», confesó. «Miedo de verte y no poder controlarlo». Clara Ara lo miró fijamente. «El amor no es control», dijo. «Es riesgo». Sebastián cerró los ojos un instante. «Lo sé», respondió. «Y ese riesgo me aterra. Entonces aprende a temblar», dijo ella. «Pero no me pidas que vuelva a desaparecer para que tú te sientas seguro». El silencio entre ellos no fue incómodo, fue honesto. Esa noche, Sebastián no durmió en su despacho. Entró en la habitación de Clara Ara sin anunciarse, sin órdenes, sin certezas. «No sé cómo ser el hombre que necesitas», dijo, «pero sé que no quiero volver a ser el que te perdió». Clara Ara lo observó durante un largo momento. «Entonces quédate», dijo finalmente, «pero quédate de verdad». Sebastián se sentó junto a ella, no como dueño, no como protector, sino como alguien dispuesto a aprender. Y por primera vez desde su matrimonio, el silencio no fue una barrera. Fue un espacio compartido. Sin embargo, el mundo exterior no perdona fácilmente a quienes cambian. Los rumores regresaron, transformados. Ya no hablaban de infidelidad, hablaban de poder, de una duquesa que opinaba demasiado, de una mujer que influía en decisiones políticas, de un duque que ya no gobernaba solo. Y mientras algunos la observaban con admiración, otros comenzaban a verla como una amenaza. Clara lo sabía. Ser visible tenía un precio, y aún no había terminado de pagarlo. El otoño avanzaba, y con él, una certeza inquietante. La verdadera prueba de su matrimonio no sería el amor, sino el mundo que intentaría separarlos. El escándalo no estalló de golpe, se filtró. Como el frío en una casa antigua, comenzó por las grietas más pequeñas hasta instalarse en cada rincón. Primero fueron miradas, luego, silencios incómodos. Después, invitaciones que dejaban de llegar. Clara Ara lo notó antes que Sebastián. Siempre había sido así. Las mujeres que aprenden a sobrevivir desarrollan un oído especial para lo que no se dice. «Están hablando», dijo una tarde, mientras observaba desde la ventana cómo un carruaje pasaba de largo sin detenerse. «Y no es sobre mí, es sobre nosotros». Sebastián dejó los papeles sobre el escritorio. «Déjalos hablar». Ella se volvió lentamente. «No hablan porque estén aburridos, hablan porque les incomodamos». Sebastián frunció el ceño. «¿Incomodar por qué?» Clara Ara sostuvo su mirada. «Porque ya no soy decorativa. Porque tú ya no decides solo. Porque hemos cambiado las reglas sin pedir permiso». El silencio que siguió fue denso. No de miedo. De reconocimiento. La confirmación llegó una semana después, durante una recepción oficial en Londres. Una cena donde estaban presentes ministros, duques, esposas impecables y expectativas silenciosas. Clara Ara entró del brazo de Sebastián con la cabeza en alto. Vestía un azul profundo, sobrio pero firme. No buscaba llamar la atención, pero tampoco desaparecer. Las conversaciones se detuvieron apenas un segundo. Suficiente para notarlo. Durante la cena, un lord mayor, conocido por su lengua afilada y su nostalgia por el orden antiguo, alzó la voz con una sonrisa venenosa. «Es fascinante», dijo, «cómo algunas esposas modernas parecen olvidar que el deber de una duquesa es apoyar, no dirigir». Las risas fueron suaves, cautelosas. Sebastián sintió el impulso automático de intervenir, de proteger, de desviar. Pero Clara Ara le apretó la mano bajo la mesa, y habló ella. «Es curioso», respondió con serenidad, «porque siempre creí que apoyar implicaba comprender, analizar y actuar cuando es necesario. No sabía que el silencio fuera una virtud exclusiva de las mujeres». El salón quedó inmóvil. El lord enrojeció. «No me malinterprete, duquesa». «Oh, no lo hago», dijo ella. «Solo creo que el mundo funciona mejor cuando quienes pueden pensar, lo hacen». Sebastián la observó.
no con orgullo defensivo, con admiración desnuda. En ese instante, comprendió algo irreversible. Si retrocedía ahora, la perdería para siempre. Esa noche, al regresar a casa, Sebastián no fue al despacho. Se quedó con ella. «Van a atacarnos», dijo. «No a ti, a nosotros». Clara Ara asintió. Siempre lo hacen cuando alguien se sale del molde. «Puedo detenerlo», afirmó. «Con poder, con alianzas, con silencio». Ella lo miró con suavidad. «Y volverías a encerrarte». Sebastián cerró los ojos. «Tengo miedo», admitió. «De perderte, de perder el control, de que todo esto nos destruya». Clara Ara tomó su rostro entre las manos. «El amor no te está destruyendo, Sebastián. Te está exigiendo que seas honesto». Respiraron juntos, lento, real. «Entonces no huiré», dijo él. «No esta vez». El ataque llegó en forma de propuesta. Un proyecto político diseñado para aislar a Sebastián, debilitar su influencia y obligarlo a elegir. O renunciaba públicamente a la participación activa de su esposa en los asuntos del ducado, o perdería apoyo clave en el Parlamento. Era una trampa elegante, legal, social, brutal. «Si cedo», dijo Sebastián, «recupero la estabilidad». «Y me pierdes», respondió Clara Ara. «No porque me vayas a encerrar, sino porque sabré que, cuando el mundo presiona, eliges desaparecer». Sebastián pasó la noche en vela. Recordó a su padre, a su madre, a sí mismo, escondido tras muros que parecían seguridad pero eran miedo. Al amanecer tomó una decisión. El discurso fue breve, claro, irreversible. «No gobernaré solo», dijo ante una sala llena. «Porque nunca lo hice. Solo fingí que así era. Mi esposa no es una influencia indebida. Es mi igual. Y si este mundo no está preparado para eso, entonces es el mundo el que debe cambiar». Hubo murmullos, amenazas veladas, consecuencias, pero no dio marcha atrás. Las semanas siguientes fueron duras. Pérdidas de apoyo, críticas abiertas, puertas cerradas, y aún así algo nuevo nació. Respeto, lento, incierto, pero real. Clara Ara no celebró la victoria. La vivió, trabajó, escuchó, decidió. Y Sebastián estuvo a su lado, no delante, no detrás, junto a ella. Una tarde de otoño, mientras caminaban por los jardines cubiertos de hojas doradas, Sebastián se detuvo. «Cuando te pedí que fueras invisible», dijo, «creí que así te protegía». Clara Ara sonrió apenas. «Me estabas enterrando viva». Él asintió. «Gracias por no quedarte enterrada». Ella tomó su mano. «Gracias por aprender a verme». El viento sopló suave. No había promesas grandiosas, solo presencia. Y eso era suficiente. Fin. Porque el amor verdadero no exige silencio. Exige valentía.